para el proyecto de artículos que ya tiene la edición, la eliminación, eh, el agregado y la búsqueda, es decir, el producto, el proyecto completo. Procedimos a optimizarlo un poco, a optimizar un poco la parte de código. Entonces, vemos que cuando arrancamos con main, se ejecuta la función y se hace una apertura de la base de datos y una creación de la tabla. Esto es creación de la tabla o apertura. Y también eh, muestra el contenido de la tabla, el contenido de la entidad, de la base de datos, con botones. Es decir, se le agrega un parámetro al muestra tabla. Esto es lo que nos va a permitir es trabajar con un muestra tabla solo, en lugar de tener un muestra tabla para eh, cuando queríamos mostrar los botones y para cuando no queríamos mostrar los botones. Es decir, si nosotros entramos en búsqueda no se muestran los botones, estamos procediendo a ver el resultado de la búsqueda y luego al salir de la búsqueda se vuelven a mostrar los botones. Entonces actuábamos con dos funciones. Una, mostrar tabla directamente, que iba a ser con los botones, y la otra, mostrar tabla sin botones. En este caso vamos a reducir el código actuando con una sola función que va a recibir un parámetro. Vamos a verla. Acá está muestra tabla que recibe como parámetro mm, esa leyenda que vimos recién con botones y la recibe en el parámetro buttons, en la variable buttons, btns. Entonces, acá no actúa en realidad esta variable, pero la transmite cuando llama al arma template, a donde envía los resultados de la select, el result set, digamos, y también envía ese parámetro. El arma template recibe el results o el result set y recibe también ese parámetro con botones. Entonces, al momento de armar el template, pregunta si la variable buttons viene con el texto con botones y entonces va a armar con los botones de eliminar y de editar. En caso contrario, va a armar el artículo sin los botones. Simplemente eso. Entonces, vamos a ver las diferentes instancias. Cuando buscamos, tiene que armar el template sin botones. Tiene que mostrar la tabla sin botones. Entonces, cuando vamos a búsqueda, búsqueda, búsqueda muestra la tabla sin botones. Después va a buscar los artículos de acuerdo a lo ingresado en el input, pero en ambos casos, tanto que no se haya ingresado nada, como en este caso yo le hice clic a la lupita sin ningún texto acá, como si acá pongo TV y busco, me aparece solamente TV, pero sigue sin botones. Es decir, en ambos casos se haya escrito, no se haya escrito nada como en este, o se haya escrito algo y se realizó la búsqueda, se arma el template sin botones. En este caso va a muestra tabla y recuerden que muestra tabla ya llama por sí sola al arma template. En el segundo caso, es decir, cuando se ingresó algo, hacemos la select acá específica, porque esta select lleva like, entonces desarrollamos esta select y luego llamamos directamente a arma template, no llamamos a muestra tabla, porque muestra tabla vuelve a ser una select completa. Entonces no necesitamos esa select completa, sino solamente el armado del template en el caso de utilizar la búsqueda específica. Otro caso que tengamos si salimos de la búsqueda, al salir de la búsqueda arma todo con botones. Entonces, al salir de la búsqueda, vuelve a armar toda la interfaz con los botones.
Em, y luego ya no tenemos más nada. Al eliminar va a eliminar directamente y va a volver a armar la interfaz con botones. A ver, vamos a verlo. En caso de eliminar, eliminar ítem, bueno, hace todo lo que tenga que ver con la eliminación y luego muestra la tabla con los botones. ¿Eh? Perfecto. Y creo que no me queda más nada. En editar. Editar que muestra de movida, o ya lo vimos recién. No, no lo vimos todavía. Al editar, muestra todo sin botones. Al editar, muestra la tabla sin botones. Entonces, modifique o cancele, que era el otro botón que teníamos acá. Luego va a través de los botones modificar o cancelar. Vamos a buscar acá la función modificar. Si hizo clic en modificar, desarrolla todo lo que tiene que ver con la modificación en sí, actualiza la tabla y luego va a limpiar cancelar y esperamos que limpiar cancelar, que debe estar por acá arriba, limpiar cancelar cuando termina de limpiar de limpiar tanto sea por la ejecución que vimos recién de modificar o porque cancela, vuelve a mostrar la tabla con botones. ¿eh? Así que si elimina el producto, vuelve a mostrar la tabla con botones. Así que ahí está todo el recorrido que hicimos para modificar el código y eliminar, vamos a verlo por acá, todas estas líneas que tenían que ver con la función muestra tabla sin botones y el arma template sin botones. Bueno, una forma de ahorrar dejando todavía al código bien legible, bien entendible. Bueno, acá les dejo todo el código armado. Creo que otra de las modificaciones fue agregarle acá a las variables, a los textos del Open Database, las leyendas que tenían que ir acá, asignarlas a variables y luego utilizar los nombres de variables en el Open Database. Simplemente un DB6 para lo que estamos trabajando de 2048, que va perfecto. 2 por 1048 una sola vez. Y luego, tanto en el insert están las funciones de callback para el resultado correcto y la función de error. Tanto para el insert como para la select tenemos la función que retorna los resultados correctamente o la función de error. Para el listado que realiza una select específica acá, que después se va a ir a la otra, al otro HTML, perdón, al otro HTML, pero se va con el local storage. También tiene su propia select y acá tiene la función de respuesta correcta, donde va a hacer todo esto y va a terminar llamando al otro HTML y la función de error. Y en eliminar, donde borramos un producto, también tenemos la función de resultado correcto, de la eliminación del producto y del resultado incorrecto en la eliminación del producto. En la edición del ítem tenemos una select donde buscamos el producto específico con el ID y tenemos la función de callback con la respuesta correcta y la función de error. Y en la modificación, en donde utilizamos la instrucción de update, también en la transacción tenemos nuestra
eh, correcto resultado de la operación o la función de error. Y está en la búsqueda también, donde hacemos una select eh, con like. Entonces también tenemos en el execute SQL la función de resultado correcto y la función de error. Bueno, y en el drop table, es decir, en la eliminación de la tabla, también que la tabla sea eliminada correctamente o que ha habido un error en la eliminación de la tabla. Así que en todos los casos hemos implementado para que se sepa cómo hacerlo, se haga o no, porque puede omitirse el agregado de la función de error. ¿eh? Así que esto ténganlo en cuenta y si lo pueden agregar a su código, bienvenido sea.